Consecuencias de la política perestroika en Europa del Este. Las políticas perestroika y glasnost tuvieron una inmediata consecuencia para la Europa del Este. Esta consecuencia fue que, sin la ayuda del Estado soviético a estos pequeños países satélites, rápidamente estos países se vieron el sistema comunista en estos países se vio desmoronado. El primer acto que evidenció esto fue que en septiembre de 1988, Gorbachev clausuró el comité de enlaces con los países socialistas. Después, en diciembre, anunció a la ONU que retiraría 500.000 soldados que tenía esparcidos por toda Europa del Este. Estas y otras actitudes hicieron que los países satélites se alejaran de la URSS. Debido a lo anterior, es que la Europa del Este comienza a abandonar el comunismo. Y acá veremos tres casos particulares, donde se dieron revoluciones pacíficas. El primero, Polonia, después Checoslovaquia y por último la caída del muro de Berlín. En Polonia. Polonia fue el primer caso que se alejó del comunismo. Todo comenzó con un sindicato de solidaridad creado en el año de 1980. Ese sindicato tenía raíces cristianas y además era un ente independiente del Partido Comunista. Este sindicato se caracterizaba por ser no violento y anticomunista, y en sus momentos de auge llegó a reunir más de 10 millones de seguidores. La mayoría de esos seguidores eran obreros católicos, y uno que representó a la Iglesia Católica en este movimiento fue el cardenal Wojtyła, posterior Papa Juan Pablo II. Las primeras reglas de este sindicato de la solidaridad se convocaron en 1980 a partir de un incremento de precios en los productos alimentarios. A estas manifestaciones no hubo grandes reacciones por parte de los políticos soviéticos, especialmente por Gorbachev. Esas manifestaciones continuaron, pero ya en una mayor medida, y el 13 de diciembre de 1981 se declara la ley marcial, donde el ejército y la policía toman fuerzas extraordinarias en el país. En esa ley marcial se encarcelan la mayoría de los dirigentes del sindicato, y ese mismo sindicato fue prohibido en el año 1982, así que de ahí en adelante el sindicato operó de una forma clandestina. Operando de una forma clandestina, se renovan las fuerzas y en 1988 comenzaron nuevas manifestaciones, las cuales toman tal fuerza que el gobierno polaco y soviético se ven obligados a negociar con el sindicato. Las intenciones del sindicato eran convertirse en un partido político, y así fue. Y a la hora de llegar a las elecciones, el gobierno vigente comunista pierde de una manera muy dura contra este sindicato, acabando así los años de comunismo en Polonia. Ahora, para ver el caso de Checoslovaquia, se puede decir, se llamó la Revolución del Terciopelo. Se llamó la Revolución del Terciopelo por su no uso de armas y por la manifestación de no violencia en todo el país. Los checoslovacos no estaban marginados de las revoluciones anticomunistas que se estaban dando en Europa Central y Europa Este. Tal es el caso que, como vimos, de Polonia y como se estaba dando en Hungría. Además, los discursos de Gorbachev, donde se da una mayor determinación a cada país socialista, tampoco le eran ajenos a este pueblo checo. También se comenzó con manifestaciones, principalmente de la clase intelectual, la clase estudiantil y la clase obrera del país. Esos protestantes pedían que se adoptaran las mismas medidas que se estaban adoptando en los países vecinos, donde se estaba dando entrada
a partidos políticos no comunistas y a la democracia. El 17 de noviembre de 1989 se da una manifestación sin autorización policial. Esa manifestación es dispersada violentamente. Al ser dispersada violentamente se agravó la situación y hizo que los mismos manifestantes reaccionaran de una forma más vehemente, pero aún así sin el uso de violencia. Y asimismo se incrementó el número de protestantes. A pesar de que los políticos comunistas se mantenían en su posición de no cambiar el sistema, la tensión creció y con ella el número de manifestantes siguió creciendo. El auge de la manifestación se dio el 25 de noviembre, día en el cual casi 500.000 personas marcharon alrededor de todo el país checoslovaco. El 27 de noviembre del mismo año colapsaron la infraestructura del país durante 2 horas, es decir, el transporte y demás infraestructuras que se dan en el manejo del país. Al ver esto, las autoridades vieron el poderío que estaba tomando estos manifestantes y estos ideales y le pidieron apoyo a la Unión Soviética, pero la respuesta de la Unión Soviética fue negativa. El presidente se vio obligado a dimitir casi 20 días después, el 10 de diciembre, y en junio de 1990 se logran dar nuevas elecciones democráticas. En el caso del muro de Berlín, este fue construido en 1961 en la separación de la Alemania del Este y de la Alemania del Oeste. La caída del muro de Berlín es el marco del fin de la Guerra Fría. La inmigración entre la parte occidente y oriental de Alemania habían aumentado debido a una nueva legislación para viajar del gobierno. Esa nueva legislación incluía a Checoslovaquia y Hungría, y estos gobiernos se quejaron por el aumento inmigratorio en el país, así que el gobierno alemán se vio obligado a promulgar un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. A la hora de dar el discurso no fue lo suficiente claro con las personas y por eso la gente interpretó como si el paso hacia la otra Alemania fuera sin ningún tipo de trámite. Y así que el mismo día que se dio la conferencia donde se estaba anunciando la nueva legislación, las entradas del muro colapsaron por cada país y las fuerzas militares no fueron capaces de disparar. Así que la gente comenzó a dar paso de un lado al otro, creando así una gran euforia. Y asimismo, al siguiente día, el 10 de abril de 1989, estos mismos alemanes de ambos países comienzan a destruir el muro de Berlín con cualquier instrumento que se encontrara. La caída del muro fue el marco del fin de la Guerra Fría, que terminaría decididamente ya con la caída de la Unión Soviética en 1991.